Medea abrió el baúl de madera oscura que llevaba 10 años sin tocar. Lo había traído desde la Cólquide cuando huyó con Jasón. Y dentro guardaba frascos de ungüentos, hierbas secas atadas con hilos negros y un vestido de telas doradas que ella misma había bordado noche tras noche mientras él dormía a su lado. Ahora lo estaba abriendo porque Jasón, su esposo, el hombre por quien había dejado su reino, su familia y su honor, se casaba al día siguiente con Glauce, también llamada Creusa en algunas versiones, la hija del rey Creonte. Desde la ventana de su casa veía las antorchas encendidas en las calles de Corinto. Escuchaba los tambores y las canciones de los asistentes que celebraban el nombre de Jasón. Para ellos, él era el héroe que había traído el vellocino de oro. Pero ella había enfrentado al dragón que la custodiaba. Ella había dejado atrás a su propio hermano para que él pudiera escapar. Y ahora Jasón caminaba por las calles recibiendo flores, mientras ella miraba desde una ventana con las manos apoyadas en el marco de piedra. Jasón no fue a verla. Ella estaba con 2 hijos pequeños en la ciudad que no era la suya, sin familia, sin amigos, sin nadie que dijera una palabra a su favor. Pasó la noche en vela frente al baúl. Miraba los frascos, los tocaba, los dejaba. Todavía podía arrepentirse, todavía podía tomar a sus hijos y huir a un lugar donde nadie conociera su nombre. Pero entonces recordó la primera vez que Jasón la miró. Ella estaba en el templo de Hécate, su diosa, cuando él llegó con sus argonautas pidiendo ayuda. La miró como si ella fuera la única mujer en el mundo. Le juró que la amaría toda la vida. Le juró que sería reina junto a él. Y ella le creyó. Por eso dejó su tierra, su padre, su hermano. Por eso se convirtió en la mujer que daba todo por amor. Ninguno de esos juramentos sirvió de nada. Tomó un frasco de alabastro con un veneno que había preparado con cortezas de árboles que solo crecían en la Cólquide y con sangre de un animal sacrificado en luna llena. No era un veneno común. Se adhería a la piel y consumía desde adentro hasta convertir los huesos en ceniza. Después tomó el vestido de oro que había bordado años atrás y lo sumergió en el veneno. También sumergió una corona que había tejido con hilos de oro y piedras rojas. Dejó que las telas secaran mientras las antorchas de Corinto se apagaban una por una. Cuando amaneció, llamó a sus hijos. Los 2 niños entraron descalzos al cuarto, todavía frotándose los ojos. El mayor se llamaba Mérmero, el menor Feres. Medea se agachó para abrazarlos. Eran hijos de Jasón, tenían sus mismos ojos claros. «Llevarán un regalo al palacio», les dijo mientras les alcanzaba un cofre de madera. «Es para Glauce, quiero que sepa que no le guardo rencor». Los niños hicieron lo que su madre les pedía, porque las madres son lo único en lo que los niños pequeños pueden confiar. Salieron de la casa con el cofre entre los 2, caminando por las calles empedradas mientras la gente los veía pasar y murmuraba. Esos eran los hijos de la hechicera extranjera. En el palacio, Glauce estaba en sus aposentos con sus doncellas. Tenía 17 años y era hermosa. Jasón la había cortejado con promesas de riquezas y ella había aceptado porque un héroe era un buen partido para cualquier mujer. Cuando sus doncellas le dijeron que los hijos de Medea estaban en la puerta con un regalo, Glauce sonrió. «Que pasen», dijo. Los niños entraron con el cofre, lo abrieron. Glauce vio el vestido de oro y la corona, y sus ojos brillaron. Las doncellas la ayudaron a ponerse el vestido y le ajustaron la corona sobre la cabeza. Glauce se miró en un espejo de bronce. «Dile a tu madre que le agradezco», les dijo. «Dile que seré buena con ella». Los niños asintieron y se fueron. Glauce siguió mirándose en el espejo. Pasaron los minutos. Entonces sintió calor.
Al principio pensó que era el sol que entraba por la ventana, pero el calor no cedió. Empezó a crecer, le ardían los hombros donde el vestido tocaba su piel, le ardía la cabeza donde la corona apretaba su frente. «Ayúdenme», dijo, «sáquenme esto». Las doncellas corrieron a ayudarla, pero cuando tocaron el vestido, sus dedos se quemaron. Cuando intentaron quitar la corona, sus manos se ampollaron. El veneno había penetrado la tela y ahora se transfería a todo lo que la tocaba. Glauce cayó al suelo. El vestido se pegaba a su cuerpo como una segunda piel de fuego. La corona apretaba su cabeza como unas tenazas al rojo vivo. Gritaba, pero nadie podía ayudarla porque todos los que se acercaban también sufrían el mismo destino. Creonte, su padre, llegó corriendo cuando escuchó los gritos. Era un hombre viejo, con el cabello blanco y las piernas temblorosas. Vio a su hija retorciéndose en el suelo y se arrodilló junto a ella. La abrazó. El fuego pasó de Glauce a su padre en un instante. Creonte cayó sobre el cuerpo de su hija mientras el veneno lo consumía desde adentro. Los dos quedaron tendidos en el suelo del palacio mientras los sirvientes huían despavoridos por los pasillos gritando que la hechicera había envenenado al rey. Un mensajero llegó a la casa de Medea con las piernas temblorosas y la cara desencajada. Le contó todo: el vestido, la corona, lo que había sucedido con Glauce y con Creonte. Le dijo que Jasón ya sabía la verdad. Le dijo que el pueblo pedía su cabeza. Medea escuchó el mensaje sin moverse. Su rostro no mostró alegría ni miedo. «Gracias», dijo, y cerró la puerta. Sabía que solo le quedaban minutos. Jasón vendría con sus hombres a buscarla. La ciudad entera quería verla pagar por lo que había hecho. Pero ella no había terminado. Salió al patio. Sus hijos jugaban con unas canicas de barro, arrodillados en el suelo, riéndose mientras las hacían rodar. Mérmero tenía 8 años, Pérez tenía 6. Medea los miró un largo rato. Ellos no tenían la culpa de nada. Ellos eran niños jugando en un patio mientras su madre hacía lo que hacía. Pero también eran hijos de Jasón. Mientras vivieran, Jasón tendría algo por qué seguir adelante. Mientras vivieran, él podría decir que su familia no había sido destruida por completo. Mientras vivieran, la memoria de Medea quedaría atada a él a través de ellos. Ella no podía permitir eso. Fue hacia ellos, se arrodilló en el suelo de tierra y los abrazó a los dos juntos. Les acarició el cabello, les dijo que los amaba y después hizo lo que hizo. No se escucharon los gritos afuera. Los vecinos solo escucharon un momento de silencio y después la puerta cerrándose. Cuando Jasón llegó, estaba acompañado por una multitud que quería justicia. Rompió la puerta de la casa con un golpe de hombro, atravesó los pasillos hasta llegar al patio. Vio a sus hijos en el suelo, vio a Medea de pie junto a ellos con las manos manchadas de sangre. Quiso correr hacia ella, quiso acabar con ella con sus propias manos. Pero en ese momento, algo en el cielo hizo que todos miraran hacia arriba. Un carro tirado por dragones alados bajaba desde las nubes. Era el carro de Helios, el dios Sol, abuelo de Medea. Los dragones aterrizaron en el patio con un golpe que hizo temblar la tierra. Medea subió al carro con los cuerpos de sus hijos. Subió con calma, como quien sabe que nada ni nadie puede detenerla. Jasón gritó su nombre desde el suelo. Le pidió que devolviera a sus hijos, le suplicó que los enterrara como se merecían. Medea lo miró desde lo alto del carro. Por un momento, sus ojos se encontraron. «A ellos los enterraré yo en el templo de Hera», dijo. «A ti te entierra tu propia arrogancia». Los dragones abatieron sus alas y el carro se elevó. Jasón se quedó en el patio, solo, viendo cómo el cielo se llevaba lo último que le quedaba.
La multitud que había llegado para hacer justicia, ahora lo miraba con una mezcla de horror y desprecio. Jasón se quedó allí de pie hasta que oscureció. Solo miró el cielo vacío mientras la noche caía sobre Corinto. Años después, Jasón terminó sus días solo. Estaba durmiendo bajo la quilla del Argo, el barco que lo había llevado a buscar el vellocino de oro. La madera podrida del casco se rompió y cayó sobre él mientras dormía. Nadie fue a su entierro. Medea vivió en Atenas, se casó con el rey Egeo y tuvo otro hijo. Siguió practicando su magia en secreto, como siempre lo había hecho, porque ella era sacerdotisa de Hécate, nieta del sol, y los hombres que creían que podían usarla y desecharla, aprendieron demasiado tarde que algunas mujeres no se vencen, se vengan. Pero antes de que Medea tomara su terrible decisión, otra historia ya se estaba tejiendo lejos de Corinto. Dos niños, Prixo y Ele, volaban sobre el mar en un carnero dorado enviado por los dioses, mientras una profecía oscura prometía que quien tocara aquel vellocino perdiera todo. Lo que parecía un simple tesoro marcaría el inicio de una tragedia que nadie podría detener. No te pierdas la próxima parte. Aquí termina este episodio. La historia continúa.